Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar con Domingo Alberto Rangel en su segmento de todas las semanas, al derecho y al revés. Domingo, estaba yo tratando de clarificar un panorama que no lo entiendo bajo ningún respecto. Primero que nada, ok, pongamos que la primaria se han diseñado para que vayan de una forma u otra. Está bien o para mal, pero los competidores que están en escena, dentro de ellos Capriles, ha sido vapuleado como le ha dado la gana por Diosdado Cabello, pero él está en la calle, se dice que está inhabilitado y sin embargo, pues ahora lo agreden y se monta todo un espectáculo con esto. Yo no sé si lo están victimizando, yo no sé si es una agresión adrede para que descalifique y se retire. O sea, porque es una política bien caribeña, un poco formal, no tiene un sentido auténticamente democrático que se diga, porque, o sea, no es natural que cuando se está buscando dirigentes para regir un país, o sea, ocurran estos episodios tan bochornosos que ofrecen una mala imagen en cualquier nivel, ¿no? Y más en el exterior, porque es un país que tiene 25 años con un sistema político que tampoco ha dado muchas señales de progreso y se quiere cambiar, pero entonces no se encuentra una fórmula apropiada. ¿Hasta cuándo crees que vamos a estar en esto? Bueno, llevamos un cuarto de siglo. Sí, un cuarto de siglo. Todavía nos llevan ventanas Fidel Castro, los comunistas soviéticos, Y Cuba. Luis XIV y la reina Elizabeth II. Ajá. El problema no es el tiempo, el problema es que Venezuela ha sido golpeada, está golpeada y no tiene ni solución. Yo, por Y en ejemplo, forma, Domingo, golpeada y en forma inmerecida, porque recursos y una población tan pequeña como la que siempre hemos tenido y ahora menos, porque muchos están afuera, ¿cómo es posible que los recursos no alcancen y no haya forma de diseñar programas y planes para tan poca gente con tantos productos y recursos al alcance? Porque yo no creo que las sanciones lo sean todo. En Venezuela se quedó gente con inversiones bien claras en el sector privado, fábricas, industrias, pero el problema es que están atadas de mano porque ni mercado hay. no hay mercado interno y tampoco puede estar, Sí. porque entre el bolívar alto, que es la misma tasa de cambio que tuvo el puntofilismo, y desde que murió el general, impiden que en Venezuela se exporten productos agrícolas e incluso industriales. Eso no es nada nuevo. Cuando el petróleo lo dotó al venezolano y todo, de la posibilidad de beber bebidas exquisitas, las mujeres vestirse muchísimo mejor que sus pares de América Latina y los perfumes Nico Punto. Aquí eso se logró con un bolívar fuerte que podía comprar fuera. Y eso mató todas las que estaban naciendo que habían salido después de la guerra federal, que fue un desastre, y de la independencia. Sí. Y las primeras sanciones, porque estas son las segundas, las primeras nos las aplicaron entre España y Europa juntas para hacer ver que el país que había prendido la mecha de la independencia en América tenía que ser golpeado. Y nosotros fuimos golpeados igual que lo fue Paraguay, cuando se quiso alzar con sus misiones jesuitas, y como lo fue también Haití, que era la colonia más próspera del Caribe, y mira cómo ha terminado. Entonces, yo lo que veo en la política, eso que tú mencionabas al principio, a Capriles lo han vapuleado, pero no se le ve ni el ojo morado, ni una rotura de la nariz, echado sangre. Y yo dije, pobre Enrique, pero después me puse a ver punto por punto, escena por escena el video, y veo otro que hace un mes intentaron hacer igualito en el TUI, pero donde
el camarógrafo lo hizo tan mal que no lo utilizaron. Y yo dije, caramba, esto es lo que se están es victimizando, porque cuando uno analiza el tamaño de la señora, que de franela blanca que en el video le da un golpe de Capriles, el vuelo que traía, el peso, y le pega en la cara y el señor no se mueve, no dice, caramba, yo esto lo he visto en otro lado. Porque fue una caricia con simulación Bueno, de agresión. yo de niño lo vi en la lucha libre, que se daban barrigazos y brincaba uno arriba del otro y le daba golpes con la mano, pues le estaban torciendo una pierna a uno y después se paraban y se iba cada uno a su camerino. Entonces, no me extraña que un candidato como Capriles, que tiene apenas 3% en las encuestas que reflejan la gente que quiere ir a votar a las primarias, que no es ni menos la mayoría. Sí. Y que tiene un 70% de rechazo, más dicen los encuestadores, entre quienes no pudieran apoyar o adversar, uno se da cuenta, caramba, este está buscando a esto de la víctima porque pobrecito, vamos a apoyarlo, mira cómo el daño que le han hecho. Pero tú sabes que hay gente que recuerda, hay gente, Domingo, que recuerda con amargura cuando él compitió y dijo que iba a mover las instancias que hicieran falta porque a él le habían robado las elecciones y después se quedó callado de la noche a la mañana. Entonces la gente no vio eso con muy buenos ojos. Y hoy día recobrar la confianza de la gente es difícil para alguien que se ha comportado de esa manera, ¿no? Pues sobre todo para alguien que no da respuesta a José Antonio, porque en esas elecciones, a las 11 de la noche, y me consta, el candidato Enrique Capriles Radosky no tenía ni el 10% de las actas. Es decir, de las que en físico habían llegado y que las que por teléfono le habían dado. Sí. Y días antes el mismo CNE había dicho que 30% de las mesas Enrique Capriles no tenían ni siquiera testigos. Y cabe preguntar algo. ¿A quién puso Enrique Capriles para recoger las actas? Pues no sería él el que recorrer el territorio nacional. Y la respuesta es terrible porque fue a Leopoldo López quien utilizó los recursos que le dieron para montar el sistema, recoger las actas para formar su partido, porque Voluntad Popular no existía en ese momento, ellos se salieron de donde estaban. Sí. Antes los dos antes eran Primero Justicia, ¿no? Y después fueron Nuevo Tiempo. Y después fueron Nuevo Tiempo. Y en esas elecciones Leopoldo se salió. Y como se tiró de candidato presidencial, es que el elector hay que recordarlo, y apoyó a Enrique Capriles, le pidió que lo pusiera en una cuestión nacional y lo puso a recoger las actas. Ahora, Enrique inventó que él había ganado, porque sin actas nadie gana. Y luego de eso no ha dado en todos estos años una respuesta. Sí. Porque el rechazo a Enrique es hasta irracional, si se quiere. Ese señor no cobró. Bueno, pero Enrique ha podido decir en todos estos años, mire, no es que no cobre, es que el irresponsable de Leopoldo, que yo lo puse y me equivoqué, falló. No, es que, tiene que decirlo. Sí, es que no ha dado ninguna explicación al respecto. Y él sigue con el cuento de que yo gané y cojan su arrechera, como digo. Sí. Ojo, de esa arrechera a unos cuantos muertos. Sí. Porque en la madrugada mataron a gente que estaba celebrando porque había ganado el chavismo y también mataron a gente que estaba celebrando porque había ganado y cogiendo la rechera. Claro. Ahora, Domingo, pero bueno, ya lo de Capriles de alguna manera la gente lo percibe como tú lo estás asomando. Y yo mismo, que no soy opinador, yo simplemente indago de distintas vocerías qué es lo que perciben de todo esto. Uno siente pues que el panorama en la primaria
tiene hasta ahora dos vertientes claras, que son Prosperi y María Corina, que son los que están en la calle moviendo gente de manera relativamente significativa, ¿no? O sea, no quiere decir Sí, que ya sean presidentes de la República, pero por lo menos se están mostrando como opciones. ¿Tú crees que pueda llegar el momento es cierto. en que esas dos corrientes se aproximen y busquen una propuesta común, por lo menos para alcanzar el resultado que se busca ahorita y poder competir después con el régimen? Yo diría que más factible es que Acción Democrática se une. La de Bernabé, que se retiró aparentemente, y la de Henry Ramos, que segundo que tiene también más del 70% de rechazo, lanza Prosperi. Okay. Y Unida Acción Democrática no creo que ponga a Prosperi de candidato, sino al señor Rosales, que es el que más se parece en todo caso a Acción Democrática, A quién dices tú? a Manuel Rosales. Ah, Manuel Rosales, ok. Ah. Bueno, Porque Manuel Rosales, la única particularidad que lo caracteriza es que es figura principal políticamente hablando del segundo estado mayor en electores en Venezuela, ¿no? El Zulia. y según las mismas encuestas, tiene 70% de apoyo de la población del sur. Y en otros estados, ¿cómo lo ves? Él no me extraña. Pero en otros Bueno, en estados, otros estados, él no ha hecho campaña, no entiendo, porque todavía no está muy convencido. Y entiendo también porque la fórmula de ellos es no ir a primaria. ya, por consenso, dices tú. Porque La de ellos es por consenso. La de ellos es por consenso. exactamente. Al señor Rosales lo está apoyando su partido, Acción Democrática, probablemente un sector de Voluntad Popular, Okay. probablemente un sector incluso de Primero Justicia que va a hacer todo lo posible para que Capriles no sea candidato. Okay. Y con eso, miren, nosotros no vamos a gastar ni una primaria y empiezan a recorrer el país. Ya. No con María Corina, entre otras cosas, porque yo creo que María Corina, y siempre lo he dicho, se va a retirar. Ella no va a ir a primaria. No, si ella es Ella fiel, tiene, si ella es fiel a su pregonar, o sea, no debería participar, porque ella ha dicho que con el CNE nada, y ya se decidió que el CNE va. Aló. claro, Ah, además María Corina tiene un problema intrínseco, que es que en tantos años no ha cambiado su política de confrontar, de gritar, de amenazar. Y el venezolano sí ha cambiado, porque el venezolano empieza a darse cuenta que esa política de la polarización es lo que nos ha enfrentado. Porque las sanciones nunca nos las habrían puesto si el gobierno y oposición le dice a Estados Unidos, epa, respétenos. sí. Epa. Ahora, Pero aquí tú sientes que el venezolano común y corriente, lo que llamamos sociedad civil, está en una tónica de la política más conciliadora que de confrontación. bueno, lo que pasa es que lo que llaman aquí sociedad civil, Bueno, vamos a hablar de los gremios, pues los gremios como tales, tampoco. tampoco. Los gremios, pero el venezolano común, corriente, el que tiene que trabajar para vivir, el que casi no ve la televisión, sino más bien hace otras cosas, ese venezolano yo creo que está harto y está empezando a entender que la misión de todo el gobierno, el que sea el que venga o el que estaba antes, es poner orden en la calle. Así es. Yo pienso que en parte a Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno, y me voy un poco atrás en el tiempo, lo debilitó mucho el haber dejado Carlos Andrés que la calle se le desordenara. Sí. Porque recuerdo de aquellos años que a veces cortaban la luz. Pero óyeme Y una la cosa, cortaban. pero Carlos Andrés Pérez no desordenó la calle, solo que tomó unas medidas que en ese momento se consideraban que eran las procedentes y mira que hoy día el tiempo le está dando la razón, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no?
por supuesto, pero después de sus medidas, él tenía que mantener el orden que el día del Caracazo mantuvo lo del Valle Alier, Okay. con todos los efectos que puede tener ese general. Okay. Y la calle en esos años estuvo totalmente desordenada. Yo fui candidato de la causa R en Baruca, no me dejaron traer ningún otro apoyo sino la tarjeta de ellos, y bueno, yo acepté un independiente. Y recuerdo cómo inventaron que había millones y millones de personas que habían ido a un referendo, lo cual fue falso, pero todas las televisoras le desordenaron la calle diciendo que sí, que habían votado no sé cuántos millones para que fuera Pérez. Como si el hecho de que un presidente electo por un periodo, de repente, por una masa que diga que votó en unas cajas de cartón, se tenga que ir. Sí. Porque lo principal de todo gobierno es mantener el orden. Pero Jiménez se mantuvo hasta que hubo orden en la calle. Cuando le desordenó en la calle, cayó. Y entonces hoy día Y hay que desordenar la calle para que esto se termine, ¿o qué? no, porque lo que vendría son unos gobiernos malísimos. El problema del desorden de la calle es que ¿qué puede venir de la calle? Aventureros, saltatalanqueras, como ese que acaba de votar Petro, que ha estado en todos los... El embajador que había aquí, Benedetti, ese ha estado con... Te lo regalo, todos los te lo regalo, te lo regalo. Yo desde un comienzo, y yo creo que tú lo dijiste conmigo también, que ese tipo estaba orinando fuera del perol. Sí. Y el que trajo es una cosa parecida. Pareciera que Petro no tiene tampoco mucho equipo. Parece. Ahora, volviendo a nuestro, ¿qué es lo que tienen que hacer los candidatos e incluso el gobierno? Explicar qué es lo que van a hacer. ¿Y con quién? ¿Y con quién? No, oye, ¿y con quiénes? ¿Con quiénes? Bueno, buscar apoyo para esos políticos, pero apoyo de verdad, porque no es que me reúna el presidente con la Iglesia Católica, con la cúpula, y entonces se echan agua bendita unos con otros, y no terminan en nada, sino los obispos pidiendo que les den un carro nuevo, porque el que tienen estuvo estropeadito, que lo pinten las iglesias. Eso no puede ser, por ejemplo. Sí. Como tampoco podría ser que se reúne con los principales pastores evangélicos que llamamos aquí y pidan lo mismo que los obispos. Bueno, pero Entonces, eso en ese escenario, Maduro logró darle figuración al hijo. Lo nombró director o no sé qué de iglesias, no sé cuánto. Entonces, yo no sé si ahí están vendiendo franelas y camisas o qué están haciendo ahí. es lo que demuestra que no le da tanta importancia al proceso exterior. No hallaban dónde primero lo metieron ahí. Sí, porque no se sabe el Padre Nuestro. Pero No se sabe el Padre Nuestro siquiera. sí, que persiguen como la izquierda, como los ortodoxos. Ahora sí, ¿cuál es el problema real de las primarias? Primero, tenemos a María Corina, que aparentemente es la que tiene más apoyo ahí. Sí. Y es una que se está oponiendo a las primarias, porque ella sabe muy bien que incluso al aplicar la ley, la Constitución, el CNE tiene que estar allí. Claro. Y que si en una oportunidad que tenía mejor organización la oposición, cuando Capriles, que estábamos hablando, no había quien recogiera las actas. Oye, cuidado y menos hay ahora. Cuidado. Eso es lo que hay que, eso es lo que hay que Entonces, ver. Eso es lo que hay que ver. Porque yo me acuerdo que María Corina Machado en una oportunidad tuvo una agrupación que se llamaba Súmate, que desde el punto de vista de la logística electoral y del manejo de las tecnologías, o sea, la consideraron de avanzada, pero hasta eso desapareció de las cercanías de ella, ¿no? pero es que además eran cuentos chungos, no se pelearon. Los resumos que se pelearon con la Corina.
y se quedaron con el nombre. Sí. El primer cuento fue que las firmas para pedir un referéndum las recogió la verdadera sociedad civil. Claro. En las plazas, en las avenidas, por ahí, aquí la asociación de vecinos, allá un grupo deportivo, allá otras personas que empezaron a recoger firmas. Y después que recogieron eso, apareció María Corina con Súmate con una mentira, porque ha estado flotando arriba de mentiras desde el principio. Estoy hablando de 20 años atrás. Sí, sí. Diciendo que ellos tenían unos teléfonos Digitel, que estaba empezando a formar la red grande de Digitel, que con esos teléfonos se podía votar, lo cual era embuste. Pero, y que le decían pero hoy sí se puede, Domingo, con el sistema digital sí se puede votar por teléfono. Y en aquella época a lo mejor también, pero habían tenido que pensar mejor cómo lo hacían. Claro. Ahora, las firmas las tenía Enrique Mendoza. Ya. Y te comento algo para comentarlo con la gente que nos escucha. Esas firmas se trasladaron a disquetes y estuvieron 3 meses, 24 horas, óiganme, 3 meses, 90 días, 24 horas, en la sede de la IBM en Caracas, que era quien tenía el mayor complejo de fotocopiadoras del país. Yeah. Y María Corina, con sus influencias más bien sociales que políticas, le quitó la data a Enrique Mendoza. Yeah. Y se montó en la segunda mentira, porque eso es como las olas, que tú surfeas una y viene otra. En la segunda mentira, ¿cuál fue? María Corina dijo que en una semana, en la sede del Banco Wells Fargo, que se había ido a Venezuela y se lo dejaron, ella había digitalizado lo que le tocó 3 meses a Enrique Mendoza con IBM. Y yo recuerdo que mi cuñada esposa, Cecilia Contreras, se metió en Súmate como voluntaria para ayudar. Y como era una mujer muy seria y muy digamos, sí seria con lo que se comprometía, ella terminó siendo la jefe de las regiones de Súmate el día de las elecciones del referéndum. Yeah. Y se fue con su maletita, porque se iba a quedar 2 días dentro de Wells Fargo hasta que dieran los resultados. Esa noche del primer día que se fue de Cecilia, yo regreso a mi casa y encuentro ahí tranquila en la cocina. Le dije, pero bueno, ¿qué pasó? Me dijo, ganamos. Le dije, ¿cómo que ganamos? ¿Quién ganó? Un momentito, calma, Cecilia. Me dijo, 60-40. Le dije, ajá, ¿cuáles son los datos que tiene? No, 60-40, ¿no? Sí, 60 y 40 a 100. Pero ¿de dónde los sacaron? ¿Los contaron? No. De las encuestas de cosas esas, de salida, las cuales María Corina el exit poll. Ella quiso contratar al mejor encuestador que ha habido aquí en Venezuela, señor Saab. Y él le dijo que tenía que estudiar qué era lo que iba a presentar. Él no le podía dar la respuesta enseguida. Y cuando se volvieron a reunir, le dijo, no, María Corina, no hay condiciones para formar ni los encuestadores ni tomar los datos. Eso no va a ser serio. Y sin embargo, ella se buscó a este muchacho que ahora está arriba buscando encuestador, y ahí empezaron a crecer las mentiras. Esa fue la tercera mentira, María Corina. No tenían tampoco la data. Y no se daba cuenta que a lo mejor los chavistas estaban llevando gente para votar. Porque mientras en Pombre de Fútbol, donde yo vivía, cerraron a las 5 de la tarde el centro electoral, en el Valle
que yo fui a ver, y sobre todo más que en el Valle, cerca de la Universidad Simón Católica, Montalbán. estuvieron votando hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Montalbán y La Vega, sí, Paraíso. Estuvieron votando después que el CNE dijo que había ganado Chávez. Claro. Que es un abuso, pero contra ese abuso no dijo nada María Corina tampoco. Bueno, el punto es que ella está en la palestra, el punto es que ella está en la palestra una vez más. Tiene contendores importantes en la calle también. Ya la calle no es de ella sola, como la gente se lo imaginó en un comienzo. O sea, la población está dividida. Porque ella es el caballo de batalla de un sector de los Estados Unidos que tiene mucho poder, que en el caso venezolano no son las hermanitas de la caridad que están buscando que gobierno y oposición se pongan más o menos de acuerdo para estabilizar nuestro. No, es que estabilizando a Venezuela, Domingo, estabilizando a Venezuela, estabiliza el continente, que también tiene unas desviaciones absurdas en política doméstica, ¿no? Se venden menos armas. Sí. Ese es el problema. Claro. Porque ese grupo vive de vender armas. A ellos no les conviene, por ejemplo, que el señor Zelensky un día diga, caramba, yo como que me equivoqué, Putin también, vamos a ver cómo arreglamos esto. No, sí. A ellos no les importa, porque los muertos los están poniendo los pobres ucranianos. Claro, claro. Bueno, y el país de Ucrania va a terminar dividido, como terminó Yugoslavia y como está en la práctica Libia. Sí. Pero mira, Domingo, nos queda un minuto. Y óyeme bien. Bueno, ese minuto les recuerdo que esta gente quiere dividir a Venezuela en 2 o 3 toletes. Bueno, eso lo tenemos clarísimo, eso lo hemos analizado varias veces. El punto es que hay que buscar una línea de coincidencia entre los sectores de oposición, que si no van a abordar al gobierno porque no tienen el candidato idóneo, por lo menos que logren una asamblea que tenga la robustez política suficiente y la formación de los que asuman el rol de diputados también lo suficientemente fortalecido para que la oposición sea una oposición racional, inteligente y en la dirección correcta para recomponer las cosas, porque en el Parlamento también se puede lograr que el Ejecutivo pues esté controlado adecuadamente, ¿no? Para que no se cometan los desafueros que hemos conocido en estos 25 años, pues. Pues por algún lado hay que buscar la salida política y prodemocrática en Venezuela. Y que cada quien tome su rol, como me dijo una de las mujeres más ricas de Venezuela en estos días, que tuve el placer, porque es divertidísimo cenar con ella. ¿Qué me dijo? Malo no es. No, para nada. me contó que ella había ido a reclamarle al nuevo rector de la Universidad Católica porque allí estaban dando cursos para los que van a promover en los kinder y preparatorios, es decir, en los preescolares, la Agenda 2030 en cuanto a sexo, para decirle a los niños que hombre y mujer es lo mismo y que el Estado tiene que pagarles la operación y que se quiera. Esas son las absurdeces que yo no entiendo, ¿vale? Hoy día. O sea, el problema es económico, el problema es del día a día, el problema es de trabajo, el problema es de oportunidades, el problema es de formación ciudadana. Entonces andan con unas desviaciones y unos temas que los convierten en distraccionistas, todo el mundo habla de eso y eso no conduce a nada. Entonces, y todas las instituciones públicas y privadas se involucran. Esta mujer me dijo que ella había tratado de reunirse con los políticos y que cuando les dijo para qué era, le dijeron que no, que se reuniera con el jefe de finanzas, creyendo que les iba a dar plata. Yo no les doy ni un bolívar. Y con el rector de la Católica, cuando le recordó eso, le dijo que él no sabía nada. Le dije, pero rector, si en todos los pasillos de la universidad está la propaganda, porque los cursos los están dando aquí en esta universidad. Bueno, ese es el problema, que todo el mundo en Venezuela todo el mundo escurre el bulto, se meten en unos enredos y después no encuentran cómo dar la cara. Pero bueno, nosotros seguimos aquí al derecho y al revés, y el que se equivoque pues lo ponemos de manifiesto y el que acierte también. Así que yo te agradezco. Y el que nos demuestre que estamos equivocados, le damos las gracias. Exactamente, exactamente.
Bueno, Domingo, gracias por tu tiempo el día de hoy. Un abrazo. Menos mal que lo logramos, que esa comunicación contigo temprano falló como 20 veces, ¿no? Que no hablamos de eso. Porque Sigamos rezando, no hay el enlace tampoco funciona. Ok, Domingo, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias.